Primero quiero partir agradeciendo la oportunidad de poder compartir con profesionales de salud. Como bien supieron en la presentación, mi profesión es bastante poco habitual en el entorno, eh, pero llevo 10 años trabajando en temas de innovación y en temas de diseño de servicios, ¿ya? Generalmente en el sector público, en realidad, ¿ya? Entonces, los conceptos con los que quiero que nos quedemos después de esta charla es básicamente cómo a través de ciertas herramientas que pueden aportar desde el diseño, uno puede construir mejores servicios de salud, ¿ya? Y en ese sentido, cuando Fernando me invitó y vi el resto del panel, me encantó el espacio que se armó, porque todos estamos hablando de conceptos como transformación, el foco en el paciente, también reforzar el foco en los equipos de salud que colaboran para entregar las atenciones de salud. Entonces, me pareció que está excelente la ubicación de la charla y agradezco también las presentaciones previas porque así me puedo saltar algunas diapos de la mía. El primer concepto es por qué es necesario innovar en salud, ¿ya? Y esta parte, usualmente el concepto de innovación, yo diría que igual está un poco ya trillado en temas de salud. Muchas veces uno se queda con la parte como tecnológica de las innovaciones y no el foco en las personas, como hablábamos del concepto de humanización, por ejemplo, también, que ahí lo retomo. Em, Hay un concepto, sobre todo en salud pública, que es el de la innovación pública, ¿ya? Y ese concepto yo lo traje y lo dejé ahí, creo que parece que sí, funciona. La innovación entendida como todo cambio que es capaz de mejorar o crear una propuesta de valor, ¿ya? Y en ese sentido también mejora la eficiencia, ¿ya? Hay otras instituciones, por ejemplo, el Instituto de Mejoramiento de la Salud planteaba la quíntuple meta. No sé si están familiarizados con esos conceptos, que toda mejora que uno realiza en salud tiene que tener algunos focos, foco en la experiencia de los pacientes, foco en la experiencia de los colaboradores, ¿cómo se llama? Aumento de la eficiencia, etcétera. Y hay otros conceptos como el valor público. Nosotros entendemos que prestar servicios de salud a la ciudadanía es valor público, es generar mejores calidad de vida en los ciudadanos. Hay unos conceptos que son bien interesantes, que son, por ejemplo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, contribuir a mejorar los resultados en salud, tanto individuales del paciente como de la población en general, mejorar la experiencia de las personas, mejorar la experiencia de los equipos de salud, impulsar un sistema de salud más equitativo. Todas mis mejoras deberían estar orientadas a mejorar la calidad, a facilitar el acceso, mejorar la oportunidad, etcétera. Y un punto que es súper relevante y lo vamos a ir tomando un poquito más adelante, que es involucrar a la ciudadanía, a los pacientes, ¿ya? Hasta el momento en las presentaciones hemos ido conversando de el foco en el paciente, el foco en los equipos de salud y ahora vamos a hacer como el mix, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Antes sí voy a hacer una pequeña publicidad en el Hospital de la Florida, que es el hospital donde también estuve de consultor. Se publicó un libro que es La Ruta de la Innovación en Salud Pública, ¿ya? Este hospital igual tiene, espero que funcione el QR ahí, tiene igual no sé si la palabra es tradición, porque no llega tanto tampoco, porque el hospital tiene como 10 años, pero han ido experimentando con ciertos pilotos en temas de proyectos de innovación. Y hay aprendizajes que han salido ahí muy interesantes, que los invito a que lo descarguen, porque en general lo que me ha pasado mucho es que casi todos los problemas de salud pública son casi todos los mismos, y en general es súper importante compartir conocimiento. Un concepto que también habíamos conversado antes era la experiencia de paciente, que usualmente es lo que cuando uno habla de el poner el paciente al centro, estamos hablando un poco de esto, ¿ya? La experiencia de paciente, básicamente, hay definiciones que hablan de que es el resultado de todas las intervenciones, todas las interacciones que tiene el paciente con una institución de salud o varias en el transcurso de su atención, ¿ya? En el caso de las presentaciones anteriores, hablamos de, por ejemplo, cuando estaba el paciente atendiéndose con montones de especialistas a la vez durante la ruta de atención para solucionar un problema de salud principal, ¿ya? Entonces, lo importante es que nos aseguremos a nivel institucional o de sistema que toda esta ruta del paciente o este viaje del paciente sea lo más efectivo y satisfactorio para el paciente, ¿ya? ¿Por qué es relevante hablar de la experiencia del paciente? Hay varios estudios que hablan de que la experiencia del paciente tiene un impacto muy importante en cosas como mejorar los resultados en salud, sobre todo en pacientes con alguna patología crónica, ¿ya? Una mejor experiencia para el paciente se traduce en cosas como que el paciente se siente más en confianza con el equipo de salud para aportar más desde su experiencia, para mejorar la adherencia a ciertos tratamientos, también para tener una mejor comunicación y para tener un mayor empoderamiento y autocuidado de parte del paciente,
Es importante que uno pueda mapear la experiencia, y esto ya es como un spoiler de lo que hemos ido conversando hasta de lo que viene. Eh, este ejemplo que sale acá es el viaje del paciente, de pacientes con cáncer. ¿Ya? Fue un ejercicio que se realizó en Canadá, en que varios prestadores de salud, varios tomadores de decisiones se sentaron, quizá aquí no me acompaña tanto la distancia, pero ellos trazaron la ruta de lo que le iba pasando a un paciente. ¿Ya? Identificaron patrones comunes, todo lo que ocurría en la etapa de prediagnóstico, de diagnóstico, de tratamiento, y lo que ellos llamaban el próximo capítulo, que podía ser tanto la recuperación como el tema de cuidados paliativos, ¿ya? O el monitoreo posterior. Y aquí empezaban a saltar todos esos temas que nos han preocupado y que se han conversado en la jornada de hoy día. El tema de la comunicación clara, la comunicación de repente es muy difícil para que el paciente pueda seguir su tratamiento, el tema del pimponeo al paciente en diversas instituciones, el tema de que el paciente necesita contar con una información que él haya entendido para tomar mejores decisiones en su tratamiento, y también el tema del alineamiento interno de la institución. ¿Ya? Entonces ese tema también es súper relevante. Hay también elementos para poder medir la experiencia, no los voy a torturar con esta tabla, pero en general uno va midiendo dimensiones. Usualmente cuando nosotros queríamos saber la opinión de los pacientes en el sistema de salud, acudíamos al concepto de la satisfacción usuaria. ¿Ya? Y ese concepto está, por suerte, cada vez quedando un poquito más atrás y estamos migrando al tema de la experiencia. ¿Ya? La satisfacción tiene que ver más que con el cumplimiento de expectativas con respecto a alguna cosa. Me atendieron, todo bien, esperé 3 años para que me atendieran, pero me atendieron, así que igual le pongo un 7 al hospital y estamos todos contentos con que el hospital tiene un 7. Después viene un nivel operativo, que es qué tan fácil o tan difícil fue para el paciente acceder a una atención. ¿Ya? Y aquí ya nos empezamos a meter en temas más propios de salud. El tema de la demora, el tema de la comunicación de repente inefectiva, etc. Y ya el tema de la dimensión más emocional. ¿Ya? Y aquí es donde nos enlazamos con temas como la humanización. ¿Ya? No es lo mismo atender a una persona en una consulta de 15 minutos por un resfriado que para comunicarle que tiene cáncer. ¿Ya? Entonces, muchas veces el tema como de la automatización de la atención, el tema del burnout de los profesionales, el tema del sobreuso de tecnología, hace que la experiencia emocional de los pacientes sea bastante deficiente. ¿Ya? Y eso atenta contra una atención de calidad y con el tratamiento adecuado del paciente. Hay tampoco los voy a torturar con esto, pero hay algunas medidas que uno puede tener para efectivamente tener como retroalimentación de la experiencia. Unos son los PREM y otros son los PROM. Una que son el PR es de Patient Reported, que es como le preguntan al paciente sobre la experiencia, ¿ya? Y el otro, esta es una encuesta sobre cáncer, que al paciente le van preguntando cómo fue la explicación que tuvo cuando le comunicaron su diagnóstico. Y los PREM tiene que ver con los resultados, las medidas que el paciente va notando en su tratamiento. Se siente mejor a la semana, siente que ahora puede hacer las actividades diarias en su casa, siente que su calidad de vida ha mejorado, etc. Entonces el desafío que tenemos es cómo integramos esto en temas de mejoras en atención en salud y lo juntamos con otros indicadores. ¿Ya? Ahora, la propuesta que me gustaría hacer es el concepto de diseño de servicios. ¿Ya? Pero para eso nosotros tenemos que entender qué es un servicio. ¿Ya? En general uno habla mucho de como los servicios de salud y es como una cosa media como etérea, ¿ya? Y en definitiva hay una definición que es muy útil, que es que un servicio es algo, cualquier cosa, que ayuda a alguien, a cualquier persona, a lograr algo, ¿ya? Y si uno lo aplica en salud, por ejemplo, uno puede tener que un servicio es algo que le ayuda a un paciente a saber qué es lo que tiene, un servicio es algo que le ayuda a un paciente a tratar su enfermedad, etc. Aquí les traje unos ejemplitos. Aquí lo que hice yo fue cruzar la perspectiva de los usuarios arriba con lo que la OMS plantea que deberían ser los servicios de salud. ¿Ya? Entonces tenemos la perspectiva de la promoción, de la prevención, del diagnóstico, el tratamiento, rehabilitación, etc. Y el desafío que hay es calzar lo que hace la institución o la misión de la institución con lo que el paciente realmente necesita. ¿Ya? El paciente lo que él necesita es saber por qué se siente mal. Y ahí la contraparte es el servicio de diagnóstico que le dice al paciente qué es lo que tiene. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la misión de esas áreas debería ser ayudar a una persona a saber qué problema de salud tiene. ¿Ya? Y no, y esto por ejemplo, en el tema de, no sé, necesito volver a hacer mi vida normalmente, sería lo que debería ser un servicio de rehabilitación. ¿Ya? Y ahí lo que debería hacer el servicio es ayudar a las personas a recuperar sus capacidades después de una enfermedad o lesión. ¿Ya? No los voy a latear con todo, pero la reflexión que nos deja este tipo de ejercicios es que tenemos que salir un poco de la lógica como de la prestación a secas, ¿ya? El tema de toma de examen, el tema de consulta, e ir migrando un poco más a este tipo de lógica, ¿ya? Que son las que le hace sentido a las personas. Y también son las que le hace sentido
a los funcionarios de salud en su sentido como de propósito de por qué hacen lo que hacen. ¿Ya? El diseño de servicio en ese sentido es una disciplina que es derivada del diseño. No voy a hacer una defensa corporativa de la profesión, eso puede ser otra, otra charla, pero el desafío que tiene el diseño de servicios, básicamente cuando yo digo voy a diseñar un servicio, o sea, vamos a diseñar o rediseñar un servicio de salud, hay palabras que son complicadas como coreografiar o dirigir procesos, porque uno lo tiene que hacer con tecnología y también con algo súper delicado que son las interacciones de las personas al interior de un sistema, que además es un sistema que es complejo. ¿Ya? Y en ese sentido, el desafío que tiene esta disciplina es que yo tengo que encontrar la capacidad de poder crear valor de manera colaborativa entre todas las personas que están involucradas en esta prestación de un servicio. ¿Ya? Tengo que lograr alinear el propósito de la institución con las tareas que realizan los funcionarios y con lo que recibe el paciente. ¿Ya? Yo sé que suena titánico, pero se puede abordar. En general, esta es una definición que hay esquemática del viaje del usuario que uno podría ver aquí, por ejemplo, aquí el cliente, paciente o el usuario, el nombre que queramos darle, va interactuando con el servicio. Pide una hora, asiste al control, le dan le toman algún examen, etcétera, consulta con el médico, lo intervienen quirúrgicamente, etcétera. Y el desafío que plantea el diseño de servicios es esta parte, lo que está detrás, el back del servicio. ¿Ya? Cómo yo articulo para que los profesionales, los sistemas, los procesos se alineen de manera que el servicio sea entregado de la mejor manera posible a la persona. ¿Ya? Hay algunos principios del diseño de servicios, no los voy a torturar con esto tampoco, pero hay algunos principios como que el foco está centrado en las personas y ahí empezamos a tener vínculos con el cuidado central de las personas, con la humanización. Y por eso es que me gusta mucho trabajar en salud. El tema de la co-creación, involucramos a todas las partes interesadas para rediseñar una mejora. Orquestado, que también era otro concepto que les comentaba, que es como diagramar este proceso de la manera más armoniosa posible para que ocurra. En los servicios también tienen que tener algún enfoque tangible. Los servicios, como son invisibles por definición, no sé, tienen que haber puntos como tótems, mensajes, documentos, notificaciones, un correo electrónico, etcétera, para que el paciente lo pueda ver. Y también el último principio es que son holísticos, que abarcan toda la experiencia. Cuando nosotros hablamos al comienzo, el viaje del usuario parte desde que sospecha que tiene alguna dolencia hasta que efectivamente su problema de salud es resuelto o no. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el diseño de servicios lo que hace es abordar todo ese proceso. Los servicios uno los puede diseñar diseñando los puntos de contacto, ¿ya? Que es el nombre que tienen estas interacciones. ¿Ya? Usualmente el ejemplo que siempre ponen es el tema de los servicios digitales, el tema de una atención que no es tan humana porque el médico está enfocado en escribir la ficha clínica y no mirar a los al paciente, no se cumple en ese sentido quizá una eficiencia de los 15 minutos o 20 de la atención, etc. Pero uno podría diseñar los portales de paciente para entregar información previa, uno podría diseñar mejores plataformas clínicas para que tengan toda la información que el profesional necesita, etc. Uno podría diseñar el box también, de alguna manera, para que fuera una atención más humana, ¿ya? Temas de privacidad, por ejemplo. Y también aparte de los puntos de contacto de las interacciones, uno puede diseñar algo que son los espacios entre estos puntos de contacto, la famosa espera, ¿ya? ¿Cómo me hago cargo de lo que pasa entre medio? Atendí por primera vez al paciente y le digo vuelva en 3 meses más. ¿Qué va a pasar entre medio? ¿Cómo es la experiencia de ese paciente mientras espera esa atención? Bueno, el diseño de servicios, la gracia que tiene también es que uno puede ir operando entre nivel estratégico y un nivel operativo. Yo miro todo el viaje, pero también miro el punto de interacción con el paciente. El desafío del diseño de servicios, y que es un poco como la dificultad que tiene, es que no es solo diseñar la experiencia, es decir, como la parte emotiva, emocional, etcétera, de los profesionales y de los pacientes, sino que yo tengo que lograr equilibrarlo con la eficiencia. ¿Ya? Si yo mejoro, yo digo, mi mejora es una sala de espera que tiene plantas y tiene no sé qué, los recursos son escasos, eso no es un buen diseño de servicio. Yo tengo que equilibrarlo con un uso razonable de los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos avanzar hacia instituciones de salud que estén orientadas a los servicios más que a las prestaciones? Nosotros podemos, desde el diseño, incorporar algunas herramientas. ¿Ya? Hay temas de perfiles de usuario, hay temas de los viajes del paciente, los mapas de servicio, e incluso herramientas más del diseño que me tapo un poco, que es el famoso prototipado, que es cuando yo antes de proyectar alguna mejora, la hago en una escala menor, más barata y voy probando. Y es algo que igual causa mucha resistencia de repente en los profesionales de salud, porque hay cierta aversión al riesgo, hay cierta aversión a la equivocación, entonces también ese es un desafío cultural que hay que
que hay que ir avanzando. También hay que adoptar nuevas formas de trabajar, y aquí me gusta mucho por las presentaciones anteriores, que aquí, así como hay un viaje del paciente, el diseño de servicios lo que propone es que haya un equipo del viaje. ¿Ya? En inglés se llama es el Journey Team, pero es algo parecido a las unidades de práctica integrada, por ejemplo. Es un equipo que está alineado en torno a la experiencia del viaje del paciente para mejorarlo desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, podría haber un viaje, o sea, un equipo de viaje, por ejemplo, para pacientes con diabetes. Y son todos los profesionales alineados en esa experiencia. ¿Ya? Y ahí es súper importante, aquí me lo pasé, pero que hayan personas de tecnología, del área clínica, de gestión de procesos y de calidad, del área de la experiencia usuaria, y lo más importante es que se involucren las personas usuarias también, a los pacientes. ¿Ya? Y el objetivo en ese sentido es pasar de una atención fragmentada a prestaciones a servicios que son más fluidos. Y ahí hay figuras que ya existen en salud y que son como un buen punto de inicio. La unidad de práctica integrada, como les comentaba hace un rato, las figuras de los gestores de caso y de navegadores, por ejemplo. Eso es un muy buen ejercicio de diseño de servicios en salud. Y para el tiempo, un caso, ¿ya? El caso del Comité de Experiencia de Atención del Usuario, perdón, de nuevo. Comité de Experiencia de Usuario de Atención Ambulatoria en el Hospital Eloísa Díaz de la Florida. Este es un ejercicio que están actualmente ocurriendo y que es el ejemplo de estas unidades que les decía yo, de estos equipos que trabajan en torno al viaje. ¿Ya? Grandes problemas en salud pública, temas de listas de espera, el tema de la información que se le entrega a los pacientes, sobre todo en atención ambulatoria. El hospital aquí lo que hizo fue una apuesta de conformar un equipo, que aquí no me acompaña tanto la foto, pero es de todos los actores que tenían de alguna manera que ver con relación con el proceso de atención clínica ambulatoria, ¿ya? Desde el equipo de la UIRS, de los mesones de atención presenciales, digitales, los equipos de contactabilidad, las jefaturas clínicas del área ambulatoria, ¿ya? Algunos profesionales médicos también están involucrados, equipos de TI, etcétera, y de participación ciudadana. ¿Ya? En ese sentido, lo que hicimos fue todo lo que yo les comenté antes, traerlo a la práctica. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo fue hacer sesiones de trabajo donde se organizaron 3 perfiles de pacientes que tenían que ver una mala experiencia con la espera. ¿Ya? Se seleccionó, lo vamos a mostrar un poquito más adelante, la primera espera, cuando al paciente lo derivan desde la atención primaria y en algún momento va a recibir un llamado del hospital que le va a decir cómo proceder. ¿Ya? Y es una de las esperas más angustiosas que nos reportaron los usuarios. Y ahí teníamos perfiles de personas adultas que trabajan, a las cuales se les complejiza asistir a una hora que alguien les asigna sin preguntarle, adultos mayores con algún grado de dependencia y, en este caso, tutores de menores de edad. ¿Ya? Hicimos el ejercicio de identificar, obtener información de estos perfiles de usuario. Recreamos también el viaje, aquí se puede ver, aquí estoy tapando yo, pero ahí en esta mesa están haciendo el viaje del usuario y lo que se ve en la lámina de aquí abajo es cómo se podría reacomodar el back que yo les comentaba para que ese servicio fuera entregado de mejor manera. Aquí solamente para comentarles lo que les había dicho un poquito antes. Teníamos estos 3 perfiles de usuario, la persona adulta que trabaja, custodios de menores de edad y personas mayores que requieren asistencia. Y aquí un desafío clave es este ejercicio de cambiar de repente, porque los profesionales de salud tienen esta mirada de las personas de repente un poco como desde la epidemiología, por decirlo de alguna manera. Uno dice como pacientes de 65 años con diabetes, ¿ya? Y no analizarlo desde un punto de vista conductual, de cómo la persona se vincula con la atención de salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un adulto mayor le es más difícil interactuar con las personas del hospital, por ejemplo, de entender si hay información compleja, de orientarse en un hospital, etcétera, mientras que una persona adulta que trabaja es mayor autonomía. ¿Ya? Punto intermedio, los custodios de menores de edad en el hospital trabajan con una asociación de madres de niños con TEA, y claro, de repente era una odisea de que la mamá pudiera estar atenta a su hijo, si es que tenía alguna descompensación, etcétera, mientras el profesional médico les daba indicaciones para retener la información que recién le habían dado. ¿Ya? Entonces, ese balance de la vinculación es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan en el hospital. Y lo que les comentaba de la situación de la espera era, claro, eran puros sentimientos como incertidumbre, confusión, desorientación, dudas, expectativas, ansiedad y miedo que reportaban estos pacientes. ¿Ya? Nosotros también hicimos un ejercicio de un viaje al paciente súper acotado. Nos dimos cuenta de algo muy interesante, de que en general la satisfacción o la mejor experiencia de las personas eran en los puntos que están marcados ahí con amarillo. Cuando el paciente en la atención primaria le decía, lo vamos a derivar del hospital, para él era un buen momento, pero después venía esta espera que yo les comentaba que era angustiosa.
Después venía el punto en que la cita estaba confirmada, otro punto de seguridad para el paciente y ahí se motivaba de nuevo. Después la espera de cuando tenía que llegar el día de la cita. Después la atención en el hospital, esta es la que se lleva las mejores notas usualmente en las encuestas. Ya es como me lograron atender, solucionar mi problema, etc. Y después cuando al paciente le decían que ya tenía un nuevo control o cómo iba a seguir su viaje. Pero estas tres esperas eran las más dolorosas. Y de las tres, la primera. Porque era el momento en que yo salía del CESFAM y no sabía si estaba en un limbo en el que me iban a llamar del hospital siquiera. ¿Ya? Y ahí se producían estas preguntas. ¿Cuándo me van a atender? ¿La cita estará agendada? ¿Alguien habrá visto el caso? ¿Habrá salido del CESFAM? Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue tomar un ejercicio de rediseño. La ventaja del hospital es que tiene un buen ecosistema de contactabilidad. El hospital tiene un WhatsApp, tiene un centro de contact center, etcétera, y tiene un portal de pacientes. ¿Ya? Entonces fue como estos tres canales pueden responder de mejor manera a los pacientes. ¿Ya? Se le agregó otra fortaleza al hospital, que el hospital hace unas actividades de intervenciones territoriales. ¿Ya? Le llamaban hospital en tu barrio y eran las autoridades del hospital que iban a responder dudas acá. Entonces teníamos como todos los frentes digitales, frentes presenciales, etc. Y lo que ellos hicieron fue cómo se podía mejorar, por ejemplo, el tema de las comunicaciones con WhatsApp. ¿Cuál es la información que un paciente necesita saber para que no sea como un bot con el que uno está chateando? En el portal de paciente muchas veces, no sé si le ha pasado que hay una diferencia entre cómo se abordan los portales de paciente en el sector público y en el privado. Cuando uno tiene cuenta en el sector privado, de repente está como todo súper ordenado, tu examen aquí, pide aquí tu hora, y de repente en el sector público es como un poco más, no sé, aquí están todos tus Excel con tus datos, aquí están todos los PDF con tus resúmenes. Entonces, ¿cómo se podía mejorar esa experiencia? Y el prototipo de las intervenciones, claro, tenía que ver cómo podemos diseñar una actividad en terreno. Y esto fue lo último en lo que nosotros fuimos quedando, que fue el tema de prototiparlo, aquellos elementos que eran gráficos, ¿ya? El prototipado de un instructivo, por ejemplo, para las actividades territoriales, el prototipado del portal del paciente, cómo se podría mejorar, el prototipado de lo que ellos llamaron la ruta del paciente, de cómo desde que lo derivaban desde, el hospital, desde la APS hasta el hospital, cómo se podía transitar desde ahí. Y estos elementos quedaron esto fue la semana pasada, y se supone que ahora lo que debería ocurrir es que se van a testear con usuarios, ¿ya? Y algo que no comenté, y no me voy a perdonar si no lo arreglo, es que acá, cuando yo les dije que había que incorporar a los usuarios, teníamos 3 equipos y en cada uno de los equipos había un usuario, ¿ya? Y representaban a su vez a los perfiles que les mostramos acá. Había un adulto mayor, había un adulto que trabajaba y había una mamá a cargo de niños, ¿ya? Entonces, todo lo que se desarrolló después tenía la perspectiva desde ellos desde el principio. Esta fue una jornada que realizamos de experiencia. Esto lo vamos a pasar por el tema del tiempo. Lecciones y proyecciones. Con herramientas como el diseño de servicio, uno puede entender que la complejidad de los servicios de salud uno la puede gestionar, ¿ya? Hay herramientas visuales, yo puedo trazar cuáles son los pasos que recibe un paciente, que hace un paciente para recibir atención y cómo lo puedo mejorar, ¿ya? Puedo poner de acuerdo equipos que de repente trabajan de manera en silo, ¿ya? O manera alejada entre ellos. Que un poco que ese tema salió en varias charlas, el tema de cómo la especialidad que trabaja puntualmente en una parte, ¿ya? Cómo se puede alinear con otra. La tecnología, esto también lo comentaron en otra presentación, es la infraestructura para un mejor servicio, no es el foco, no es el servicio, ¿ya? No vamos a mejorar la atención de salud solos, ya no se va a mejorar toda la atención de un paciente desde la unidad X, tiene que hacer la unidad X aliándose con otras unidades, ¿ya? Tanto de la perspectiva administrativa como clínica. Y finalmente hay una invitación a que la innovación está basada en impacto. No voy a hacer innovación por innovación, sino que voy a buscar problemas reales de la gente y voy a hacerlo basado con una lógica de aprendizaje y de prueba, ¿ya? No voy a llegar a la etapa de implementar algo que nadie está usando, sino que voy a ir testeándolo antes con usuarios. Algunas recomendaciones que eso la pueden ver después en las presentaciones y me aceleré un poco, pero creo que cumplí. Gracias.